Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ustedes saben que el mandamiento fue muy claro cuando Jesús vino a la tierra. Ayer Marcos 16, 15, 16, que dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere que el evangelio y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Esa fue una misión que Dios por medio de Jesús trajo al mundo para que el hombre que quiera ser saludable pueda vivir en este mundo obedeciendo ¿qué? El evangelio. Es una decisión que Dios le da al hombre, que él puede tomar la decisión si quiere o no quiere. Porque claramente hemos visto que Dios es un espíritu de paz, un espíritu de amor, mansedumbre. Ese es el fruto del espíritu. Dice la Biblia, además, el fruto del espíritu es paz, es amor, gozo, paciencia. Y una persona que verdaderamente cree en Dios siempre se aplica a eso. Dice, eso es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero dormir en paz. Yo quiero estar tranquilo. Jesús vino a decir que el espíritu de este mundo estaba atormentando a los hijos por culpa del pecado y del engaño. Aquí allá en la escritura por el libro de los Hechos dice que vino a rescatar a los afligidos por Satanás. Entonces claramente esa promesa fue dicha por el apóstol Pedro, pero todos sabemos que no era Pedro. Pedro como hombre, ustedes saben que Pedro 50 días o 3 días antes de que, Pedro antes de que crucificaran a Cristo, él lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces, dando a entender Dios por medio de esa escritura que el hombre es débil y es infiel y es cobarde. Pero después lo vimos a un Pedro lleno del Espíritu Santo y que predicaba el evangelio a una multitud de personas. Les predicaba la palabra de Dios. La gente venía de todas partes del mundo, hablaba en diferentes lenguas y la gente se bautizaba oyendo el sermón que Pedro había predicado. Y vemos claramente que este hombre, lleno de valor ahora espiritual, se paró enfrente porque lo estaban acusando de que él era o andaban borrachos porque hablaban en diferentes lenguas. Pero Pedro les dijo que ellos no estaban borrachos como ellos creían que estaban. Pues era la hora tercera dicha por el profeta Joel que en este tiempo Dios iba a derramar su espíritu. Y empezó a predicar el primer sermón evangélico y en Hechos 2:37 terminando les acusó de que ellos habían acusado ¿a quién? Habían asesinado al Hijo de Dios. Y en Hechos 2:36 dice el apóstol o el Espíritu Santo dice las palabras por medio de este hombre, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Vemos claramente esta promesa que Dios le da al hombre. Está bien clara la parte que debemos de entender nosotros como miembros de la iglesia. Estos hombres, 3,000 personas aproximadamente, se dieron cuenta de su pecado. Se dieron cuenta que su vida anteriormente de este sermón que predicó Pedro, se dieron cuenta que su vida era inútil. Que ellos estaban siendo guiados por el espíritu de Satanás. Jesús lo había mencionado en la cruz cuando dijo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Nos dimos cuenta, o se dieron cuenta ellos también, que tenían que preguntar: ¿qué tengo que hacer? Y Pedro les dijo: ¿qué es lo que tenían que hacer? Se bautizaron. 3,000 personas se bautizaron, hermanos. Aceptaron el mensaje de corazón. Se dieron cuenta de su error. Dijeron: no se puede vivir así. No se puede vivir siendo guiados por este mundo, por el espíritu de Satanás. No lo puedo guiar. Lo aceptaron y estas personas cambiaron sus vidas. Cambiaron sus vidas. Yo la semana pasada yo les decía que en una de las películas que miré de Frozen, que dicen que el hombre no cambia. Y sí es cierto, dice Juan que seguimos siendo pecadores. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia en uno? Las decisiones que tomamos día a día. Esas decisiones son las que te van cambiando o te van moldeando. Cada cosa que tú hagas diariamente es lo que te va a moldear. Ese eres tú. Lo que tú haces, eso es lo que eres tú. ¿Estás tomando la decisión diariamente de seguir a Dios o estás tomando la decisión de seguir a Satanás? Eso es lo que haces todo el tiempo. Es lo que te va cambiando. Dice la Biblia que Dios es el alfarero.
Que nosotros somos la masa y de una sola masa hace dos vasos, unos para ira y otros para ¿qué? Para misericordia. Pero es Él el que hace la decisión, porque mira que tú estás tomando la decisión correcta día a día de seguir el Espíritu Santo de Dios. Estas personas de Hechos se bautizaron y dice, mira lo que dice en Hechos 2:42 al 44. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo partían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ¿qué? De ser salvos. Quiero que se fijen en estas escrituras. Miren la decisión que tomaron estas personas que se habían bautizado. Habían perdido amigos, amistades, su familia a lo mejor los había abandonado. En el momento que ellos cambiaron, que dejaron el judaísmo porque era una religión muy tradicional, toda su familiar le dieron la espalda a ellos. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Tomaron la decisión de estar siempre juntos, cada día, con los mismos hermanos. No se conocían. Esta gente no se conocía. Quizás algunos primos por ahí, una casualidad, pero lo que tenían todos en común era que querían seguir este Espíritu de Dios. Ellos habían entendido que no había nada más importante que vivir dentro de este círculo, el círculo del Espíritu que Dios había puesto para que vivieran ellos en esa comunión. Es una decisión muy importante que habían hecho ellos, pero lo hacían de una manera que hasta vendían todo lo que tenían para darse cuenta de que ahora habían entendido el propósito de su vida. Ese es el tema que yo traigo, tomar la decisión. Muchos de nosotros decimos que estamos siguiendo a Dios o que estamos dentro del plan de Dios, pero no estamos. Muchos de nosotros andamos vagando por muchos lados, por donde quiera. Mira, una de las cosas que he entendido yo, que las borregas deben estar unidas para que el maligno no los ataque. Eso lo hemos visto ahora, como las borregas se juntan para que los lobos no se las puedan comer. Nosotros necesitamos entender este mensaje. El Espíritu de Dios, o la decisión de que tú has tenido, es porque tú dijiste, el día que te bautizaste, que ibas a seguir o ser guiado por ese Espíritu, no por los hombres. Pedro ya está descansando, Pablo también, ya hicieron su trabajo. Ahora nos toca nuestro trabajo dentro de este cuerpo espiritual, seguir el Espíritu Santo de Dios, la voluntad de Dios. Es muy importante que entendamos esta escritura, porque para eso fuiste llamado. Para eso fuiste llamado, dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Vamos a leerlo ahí, por favor. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para seguir las pisadas de Cristo. ¿Y cuáles eran las pisadas de Cristo? Seguir la voluntad de su Padre, que es un Dios espiritual. Él venía a enseñarnos cómo era Dios en espíritu, porque no hay nadie que haya visto a Dios y viva para contarlo, pero Él lo trajo por medio de sus palabras. Cuando Él hablaba, era como si Dios hablara. Una vez Felipe le dijo: Señor, pues ya creo todo lo que dices, pero enséñame al Padre y voy a creer en ti. Y le dijo Felipe: aquí estoy y no crees. Más bienaventurados serán los que no verán y creerán. Lo que Dios quería, o que Jesús quería, es que vieran a Dios en las palabras que decía Jesucristo. Y cada vez que nosotros oímos la palabra y la aplicamos en nuestra vida, es estar haciendo la voluntad de Dios, es estar guardando su espíritu. Pero eso sí, al hombre carnal no le gusta. Al hombre carnal no le gusta seguir ese espíritu, porque es carne. A él le gustan los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, la vanagloria. Le fascina estar perdiendo el tiempo en el internet, en el iPad. Les fascina estar siempre ahí metidos ahí. Y tarde o temprano Satanás va a agarrar la mente de estas personas y nos va a dar, ahora sí como dice, nos va a pegar donde más nos duele. Pero Dios explica muy claramente que Él vino a ayudarnos a tomar la decisión correcta de estar siguiendo siempre el Espíritu Santo de Dios. Esa decisión debemos de tomarla día a día, porque es lo que nos cambia. Es lo que nos va cambiando día a día. ¿A quién voy a seguir? Desde la mañana hacer una oración: Señor, este día ayúdame. Yo le estoy pidiendo a Dios: Señor, mándame un estudiante, alguien que quiera oír tu palabra, Señor, alguien que desea escuchar tu espíritu, que el espíritu lo que va a hacer, te va a enseñar la verdad y te va a enseñar a caminar como debes de caminar. Fui
Fui a un bailable y estaba platicando con un amigo ahí, de ese folclórico, y me estaba diciendo que él no podía dormir, que nada más dormía 3 horas a la noche, que no podía dormir. Un hombre joven. Pues ahí me estaba platicando que se le podía conseguir unas pastillas, porque tengo una hermana que es doctora, para que pueda tomar las pastillas y dormir, ¿no? Pues yo le digo, pues dime la receta, o le voy a decir a mi hermana que te dé unas pastillas, ¿verdad? Y luego empezamos a platicar, le digo, pues yo lo que te puedo decir es lo que dice la Biblia. La Biblia me dice claramente que en Romanos 8, versículo 5, dice, Dios clasifica al hombre nada más en 2 cosas. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y te dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Le dije, cuando una persona nada más está pensando en las cosas de este mundo, en la carne, cómo hacer dinero, cómo no hacer dinero, estamos preocupados nada más todo el tiempo de las cosas materiales, va a llegar un punto donde ya no vas a poder dormir, porque es mucho estrés, es muchos problemas en tu mente, muchas cosas. Pero la Biblia me enseña que el vivir en el Espíritu es vida y es paz. Y de este tipo de personas hay 2 nada más, no hay terceras, no hay una persona en medio. Nada más hay los que se ocupan en el Espíritu o los que se ocupan en la carne. Es todo lo que hay. Si la Biblia enseña desde el principio, cuando Dios nos enseñó a Caín y Abel. ¿Qué vemos en Caín y Abel? 2 tipos de espíritus, 2 tipos de personas. La Biblia dice que Abel se dirigió por el Espíritu de Dios cuando le mandó sacrificar, ¿qué animal? Obedeció ese espíritu, dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Caín no. Caín, dice la Biblia, que él no caminó por fe, o sea, no caminó por ese espíritu. Él dijo, yo le voy a llevar a Dios verduras. Y sin embargo, el sacrificio de Caín no fue aceptado. Pero ¿quién era Caín? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice exactamente quién era Caín. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice así: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, ¿qué? Justas. Ahí vemos otra vez cómo hasta después de muchos años el Espíritu Santo de Dios me está enseñando que Caín era ¿de quién? Del maligno. ¿Pero por qué este hombre era del maligno? Porque él se dirigía por el espíritu de este mundo. Él trabajaba con lo que el mundo está. Así también nosotros tenemos que entender que cada vez que nos apartamos del Espíritu de Dios, podemos entrar en problemas, porque nada más hay 2. Hay muchas personas que empiezan poco a poquito. Mira, Dios te dio el Espíritu, ya te dio, como dice, el primer pago, ¿verdad? El primer pago para que lo hagas crecer espiritualmente en tu vida. Pero poco a poquito Satanás, muy lentamente, muy sutilmente, te lo empieza a quitar otra vez. Poco a poquito, cuando menos esperas, otra vez ya estás allá apartado de Dios. Se te olvidó lo que Jesús dijo, que separado de Él, nada podemos, ¿qué? Hacer. Nada podemos hacer. Nosotros mismos sabemos cuando estamos en nuestra ignorancia. Nosotros mismos nos debemos dar cuenta cuando el espíritu del maligno empieza a atacarnos. Y si no, andas mal, hermano. Tú te debes dar cuenta, por eso dice Pablo, júzgate a ti mismo. Júzgate, o sea, yo no quiero ser ignorante de esto. Yo quiero saber cuando Satanás me está guiando y cuando me está guiando el Espíritu Santo de Dios. Pues al menos que estés reprobado, al menos que no sepas que estás en la fe. Pero una persona, sinceramente, cuando empieza a hablar y a comentar y a decir cosas, dices esto lo digo de mi propia cuenta o lo dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros ya nos damos cuenta que a veces ya no estamos hable y hable, ya no estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Pero todos nosotros debemos de saber quién es Satanás. En Efesios capítulo 2 lo dice claramente quiénes éramos nosotros en otro tiempo. En Efesios 2, del 1 al 3, lo dice muy claritamente. Efesios 2, del 1 al 3. Dice así: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Repito, cada uno de nosotros entendemos bien quién es el príncipe del aire, Satanás.
Ese espíritu que quiere sacarnos a nuestros hijos de la iglesia. Ese espíritu que a nosotros también nos quiere sacar de nuestro plan de salvación. Tú debes darte cuenta porque aquí dice claramente, le está hablando, el libro de Efesios le habla al cristiano que ha entendido, dice, en los cuales ustedes, yo, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Éramos hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. Amén, yo lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que aún entendiendo el Espíritu de verdad que me va a guiar y me guía a la paz y me guía a la eternidad y me ayuda con mis hijos y me ayuda con mi hermano, de repente le dé la espalda y quiera regresar otra vez a seguir este príncipe del aire que es Satanás? Es una cosa que cada vez les he dicho, cada vez me gustaría que estuvieran en esas palabras en mi mente, y cada vez que yo quiera buscarle ahí, como decimos, jalarle la cola al diablo, que esas palabras me reprendan en mi mente, porque tengo fe. Y debes de tener fe que la palabra tiene poder. Tiene poder en tu mente. Si tienes fe, tiene poder en tu mente la palabra de Dios. Dices tú, Dios dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús dijo, el espíritu que yo les doy es mayor que el que está en el mundo. Y si el mundo los vituperara, y si el mundo los maldijera por causa de mí, serán llamados grandes en los cielos. Tengo que entender todas esas frases en mi mente. Yo sé que Dios espera que nosotros tengamos toda esta mente en nuestra mente. ¿Sí? No nomás un poquito. No nomás un tantito, que tengamos todo el tiempo la mente, la palabra de Dios en abundancia. En abundancia, estar estudiando la palabra. Para mí es un privilegio cada vez que predico, porque yo sé que con esto Dios me da más. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer en Samaria. Le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él de beber. Porque del agua que yo te voy a dar, va a brotar de ti fuente, ¿para qué? Para agua de vida eterna. Todos nosotros que hemos entendido este espíritu, debemos de tener mucho del Espíritu de Dios en nuestra vida, en abundancia, sabiendo antemano que el Espíritu nos traerá tranquilidad y paz en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que tener fe, que quizás no hemos llegado, pero debemos de luchar día con día a tratar de alcanzar ese espíritu, porque eso es lo que necesita el hombre en estos días, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Fíjate bien el problema que tenemos ahorita. Como les dije la otra vez, una mujer en un libro escribió, dijo, no sabía yo qué tanto problema estaba batallando el hombre contra Satanás. Todas estas imágenes que nos produce la televisión, la internet, todas las cosas que nos están mandando día con día a la televisión, son verdaderamente dardos que van directamente al alma de la persona o de la carne del hombre. Son dardos que nos manda y nos dice, ¿sabes qué? Te estás haciendo tonto ahí donde estás. Mira el placer. Mira la glotonería, vente conmigo, yo te doy lo que quieras. Y muchos nosotros dudamos a veces y queremos seguir este espíritu, pero las consecuencias son iguales. Todo pecado que hagamos, cada error que hagamos, trae sus consecuencias. Traen sus consecuencias, acuérdense, por la decisión que tomaste. Por la decisión que tomaste, dice la Biblia, que el que vive para el pecado es muerte. Si yo tomo la decisión de vivir en el pecado, la consecuencia es la misma, la muerte se espera. Y espérate, antes de que te mueras, antes de que te separes eternamente de tu Creador, aquí vas a tener problemas. Con la ley, con tu familia, con todo lo que tengas vas a tener problemas. Por la estúpida decisión que tomaste de seguir jugando con el pecado. Yo no sé, pero hay gente que, como yo digo, yo quiero vivir tranquilo, y para poder vivir tranquilo o dormir tranquilo, tengo que tomar la decisión correcta día a día. Jesús lo dijo de otra manera, que le quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo, ¿verdad? Y cargue su cruz y sígame. ¿Qué decisión tomas día a día? El hombre, cuando se da cuenta de esto, él mismo tiende a afligirse. Cuando nos damos cuenta de que cometemos un pecado, o fíjate lo que te digo, porque también hay adulterio espiritual. Fíjate lo que te digo. Tú dices que eres de Cristo, que perteneces a Cristo, que has obedecido el Evangelio y estás en su cuerpo, y de repente te ven con un cuerpo allá. Te vemos en las borracheras, te vemos tomando, te das cuenta de eso y ¿sabes qué? No te puedes sentir bien. Y si tú dices, me importa un comino, eso es como burlarse de Dios. Y traes una cosa, de Dios no te vas a burlar nunca. Tarde o temprano las consecuencias son iguales. Pero cuando uno tiene a Dios y nos damos cuenta de ese problema que hicimos por haber seguido a ese espíritu, tendemos a pedir perdón porque estamos bajo la influencia de ese espíritu. Nos damos cuenta de ese error que cometimos y no podemos ni dormir, nos sentimos mal. ¿No les ha pasado a ustedes? Se siente uno mal cuando abandona el Espíritu de Dios y dejas a Dios por seguir al mundo. Y si tú todavía no sientes nada, pues entonces algo anda mal en tu conciencia. Algo anda mal en tu conciencia. Tú debes sentirte mal por lo que haces.
¿Sí? Ayer que le estaba predicando a este muchacho que le decía, le digo, por ejemplo, si estuviera Cristo aquí, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías a Cristo? Y se puso casi, le salió una lágrima, pues pedirle perdón. Pues, Dios ha establecido cómo el hombre puede ser perdonado, pero tiene que lavar sus pecados porque ahora va a ser el templo del Espíritu. Tú eres el templo del Espíritu y Dios, para poder entrar a tu cuerpo, tienes que lavar tu cuerpo de pecado. ¿Y cuántos pecados has cometido? Me dijo, pues, miles. Pues, imagínate, en el bautismo Dios lava todos sus pecados. Es desobedecer el Evangelio. Y a partir de ahí vas a seguir ese espíritu. Ya no vas a seguir el espíritu del mundo que te ha traído muchos problemas. Pero a veces muchos de nosotros, con todo y eso, no aprendemos la lección. No aprendemos la lección. Seguimos cayendo en el mismo error. Decía el hermano una vez ahí en la montaña, que me puso a pensar. El hombre que cae en el mismo error una y otra vez, dijo, ya no aprendió. Y ese es uno de mis temores, que vamos a ir creciendo y no aprendemos de los errores, seguimos cayendo en el mismo error. Pero yo sé y tengo fe que si somos sinceros con Dios, Él nos dará el entendimiento para saber su voluntad. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué se entiende en esos dos versículos? Número 1, yo quiero entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la entiendo todavía bien. No estoy seguro si este es el camino que yo quiero seguir. ¿Estamos de acuerdo? No estoy seguro si venir a la iglesia es lo mejor que me puede pasar. Todavía no la entiendo, pero quiero entenderla. Quiero entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice el apóstol, que presentes tu cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo. Tu cuerpo lo que va a hacer es estar siempre oyendo la palabra de Dios, para que el Espíritu empiece a trabajar en tu vida. Muchos no entendemos verdaderamente que esto que está pidiendo Dios es que, así como le dedicas el tiempo al mundo, así como te dedicas tanto sacrificio para tu carrera, tanto tiempo que le sacrificas a algo que no tiene provecho, que le sacrifiques ahora el tiempo a Dios, tu cuerpo. Pero muchos no queremos hacer eso. Dices que es tu culto racional, es un sacrificio que estás entendiendo por qué. O sea, yo quisiera que esta congregación más adelante me dijera, hermano, ya estamos listos, queremos ir a predicar. Queremos juntarnos para unirnos como se unen las langostas en grupos para ir ahí a predicar a la gente del barrio, para estar predicando la palabra de Dios. Yo necesito hacer algo para mi salvación. La salvación no me va a venir así automáticamente porque estoy aquí dentro de este edificio. La salvación viene por causa de estar siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque eso es lo que dice Romanos 8:14. Dice, ahora pues los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. O sea, ¿dónde vamos a creer que porque venimos a la iglesia una vez a la semana vamos a irnos al cielo? Eso es ilógico. Nosotros tenemos que día a día ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que aprender y sacrificar el tiempo para poder tomar día por día la decisión correcta que nos transforma en el conocimiento de la verdad. En 1 de Pedro 4, del 1 al 2, lo dice muy claritamente también. 1 de Pedro 4, del 1 al 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Fíjense otra vez ahí. ¿Quién padeció por mí? Jesucristo. Pero vamos a decir que no entiendas exactamente ese sacrificio. Vamos a decir que no entiendes muy bien el amor de Dios. No lo entiendo bien eso. No sé cómo que alguien murió por mí. Pero lo que sí debes de entender es que este espíritu que Él dejó después de su muerte es el espíritu, el consolador. El espíritu que iba a guiar a los apóstoles y a escribir todo lo cerca de la familia. El espíritu que Él trajo, cómo puede vivir una familia, un matrimonio, los hijos.
¿Cómo pueden hacerlo? Ese espíritu que está en el Nuevo Testamento, sí lo podemos entender. Y si Cristo dice en la Biblia que Él padeció por mis pecados en la carne, entonces me está enseñando a mí que yo me debo de armar ese mismo pensamiento, sacrificando este cuerpo, para ya no vivir conforme a los deseos de los hombres, la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aunque no entienda muy bien el sacrificio de Cristo. Tú joven, tú no entiendes muy bien sacrificios. Yo no entiendo bien el sacrificio de Cristo. Pero lo que sí debes de entender es que Dios te ha enseñado un camino, cómo te debes de corregir como joven, cómo debes de actuar como joven. ¿Y qué ejemplo estoy dando como joven a las demás personas que dices que eres cristiano? Ni modo, ahí demuestras, al sacrificar aquellos deseos pecaminosos, en ese momento estás demostrando o estás entendiendo el sacrificio de Cristo en tu vida. Estás entendiendo de qué se trata todo esto. Estás entendiendo la verdad. No se trata nada más de venir al mundo y gastar nuestra vida en el pecado, en el deleite y se acabó todo. No, tiene un gran propósito. Sacrificar o decidir y tomar esa decisión de ser guiados por ese Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, te repito, no le hace daño absolutamente a nadie. El beneficio tan grande que tendrá el cristiano, una bendición que no cualquiera tendrá, es que el maligno no le podrá tentar por su decisión que toma diariamente. Satanás no te va a poder tentar porque tú tomas una decisión correcta todos los días. Ahí lo dice Santiago 4, el versículo 17. En Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? ¿Y huirá de quién? De vosotros. ¿Sabes? Oigo tantas cosas y digo, pasó esta cosa allá, pasó esta cosa acá. Satanás está haciendo pedazos a todo el mundo y dice, ¿sabes qué? Ahí voy por ti. Y Satanás, ¿sabes qué? Y tú eres el siguiente. Y luego tú sigues, y ahora tú sigues. ¿Cuánto vamos a aceptar que Satanás siga haciendo daños en nuestras familias? Hasta que te sometas a Dios. Hasta que te sometas a Dios. Y vas a resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Se va a tener que ir. Porque ya no le das tiempo de nada. Porque el Espíritu es su palabra, que tiene poder. Derrite la tentación. Calla la ignorancia. Vence al maligno. Vence la carne. Te derrota para llevarte a la gloria y a la paz de Dios día a día. Yo sé que al principio no es fácil y no va a ser fácil cualquier cosa que vale la pena, pero sabes una cosa, que después de haber ejercitado tanto luchar por ser guiado por ese Espíritu, lo vas a alcanzar, y no todos lo vamos a alcanzar. Repito, no todos. ¿Por qué no todos? Porque no queremos seguir el Espíritu de Dios. No queremos. Nada más es un ratito hoy y después ya ni me acuerdo de él. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice así. Efesios 4, 14 al 17. Dice, Efesios 6, 14. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, muy claro te está enseñando el Espíritu cómo vas a poder vencer al maligno. ¿Cómo lo vas a poder vencer? Ahí está otra vez. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos no conocen a Satanás, y él está entre nosotros, quiero que sepan. Cuando Jesús estaba ahí en la última cena, dijo, uno de ustedes es el diablo. Y todos le preguntaban, ¿acaso yo, Señor? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque uno puede estar siendo dirigido por Satanás y ni cuenta nos damos. Luego tenemos que entender su astucia y cómo trabaja Satanás. Trabaja muy sutilmente, es astuto como la serpiente, vela de día y de noche. Dice Pedro que anda como león rugiente habiendo a quien devorar. Yo puedo caer. Todos estamos propensos a caer. Nos puede agarrar la mente y ahí se acabó. En cualquier segundo nos puede agarrar la mente. Muchos quieren ir en pos de él. Él les ofrece lo que quieran, como si fuera un buffet. Ego, un orgullo terrible. Les ofrece las necesidades biológicas pecaminosas, las que quieran. Ahorita puedes agarrar de lo que quieras. El party, las fiestas, los vicios. Te ofrece las religiones falsas. Hay muchas personas que se han sido guiadas por el Espíritu de Dios y de repente se voltean.
Porque ya no les gustó lo que ellos quieren hacer. Serio, hay personas que, por ejemplo, empiezan a tener unos sentimientos, empiezan con Dios bien, pero después empiezan a tener debilidades como el homosexualismo. Entonces, como ellos quieren irse con el homosexualismo, empiezan a ir contra el Espíritu. Decir que la palabra de Dios está mal, porque no está bien. Así también el borracho, el marihuano, el que quiere andar en las paris, siempre va a buscar una excusa para ir en contra de Dios. Pero con Dios no se puede ir en contra. Porque si ustedes creen que se pueden burlar de Dios, lean Gálatas 6, del 7 al 8. Lo dice muy claritamente Gálatas 6, del 7 al 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está muy claramente que aunque nosotros pensamos que el estar sembrando para la corrupción, ¿verdad? Porque ¿qué es corrupción? Es el pecado. Puedo estar sembrando para la fornicación, para el adulterio, para la carne, y parece ser que está muy suave. Ay, que a todo dar, nadie me vio, está muy suave todo. Pero al ratito lo que vas a cosechar corrupción. Porque eso es lo que cosecha el pecado, ¿no? Tarde o temprano, ese espíritu nos va a dar donde nos toca, nos va a doler. Que todo termina en la muerte. ¿Por qué? Porque siempre fueron guiados por ese espíritu de maldad. Al último, tu vida terminó en nada. Simple y sencillamente viviste unos cuantos añillos ahí de placer, y en tu muerte, al rato un cáncer, una enfermedad venérea, lo que tú quieras, una religión falsa, termina en nada. Simple y sencillamente en la muerte. Y no lo vemos, pero vemos sus obras, las obras de la carne. No lo ves tú, ¿verdad? No veo a Satanás, pero todos los días estamos viendo las obras de la carne, porque no quieren ser guiados por Dios. Esta escritura, Juan capítulo 10, versículo 7, Jesús explica claramente quién es Jesús. En Juan 10, capítulo 7, dice así. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este es el mandamiento este mandamiento recibí de mi Padre. Esta escritura está muy clara, está hablando el Espíritu de Dios, explicándole que Él es el buen pastor. A veces me preguntan a mí que si en la iglesia tenemos pastor. Le digo, pues sí, tenemos un pastor excelentísimo. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el buen pastor. No, pero pastores, pues hasta que califiquen. Ojalá que todos llegáramos a ser pastores. De eso se trata aquí, que lleguemos a la madurez, que tengamos esposas creyentes, hijos creyentes dentro del evangelio. Pues tenemos una congregación madura que a todo dar, ¿no? Pero que todos lleguemos a calificar como pastores, es lo que Dios quiere. Pero el pastor es Jesucristo. Él es el buen pastor y dice que sus ovejas oyen su voz. ¿Cómo poder resistir este espíritu, sino como ovejas unirnos en este espíritu, vivir en este espíritu, ¿verdad? Porque este es el espíritu que nos enseña cómo podemos confiar, el Espíritu de Dios. Cuando hablamos por este espíritu, hablamos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. En Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6, explica cómo podemos unirnos contra Satanás y sus mentiras. En Efesios 4, del 3 al 6. Dice así: solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Esta fórmula, hermanos, si verdaderamente todos tienen la idea de guardar la solicitud del Espíritu, unirnos en este Espíritu, Satanás no va a poder hacer nada contra nosotros. Vamos a demostrarle al mundo que Satanás no puede contra nosotros, porque cuando cada uno de ustedes tiene que guardar esa unidad en el Espíritu, no va a poder atacarnos. Pero si nosotros nos parreamos como las ovejas y empezamos a pedir consejos a otros espíritus, empezamos a buscar a los hombres a pedir consejos, entonces andamos muy mal. Así ha pasado. Acuérdate, Samuel anduvo buscando el consejo de aquella bruja. Así también nosotros, este es el consejo de Dios. Pero tienes que tener esa solitud. Señor, yo quiero guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Por amor a tu nombre, por amor a mis hijos, por amor a la obra, por amor a mis hermanos, por amor a lo que tú quieras. Porque todos debemos de saber que esto es lo que Dios quiere. Ese es el mandamiento que Jesús recibió del Padre, de que guardáramos la unidad en su palabra. Ese es el mandamiento. Y cualquier hermano que empiece a causar división y problemas, debemos detectar y hablarle con mucha mansedumbre y mucha ternura, pero decirle, no puedes estar haciendo daño. Dios no nos mandó a hacer daño, nos mandó a unirnos en el Espíritu. Que la gente pueda ver nuestra unidad. ¿Con quién? Con los invitados que vienen. Cuando viene un invitado, que veamos que estamos unidos en Cristo, porque la gente mira a Cristo en nuestra unidad. Mira a Cristo en cuando nos ve juntos a todos trabajando por cualquier causa, por lo que sea, que miren y den gracias a Dios. Hay una señora, estaba viendo el edificio, qué suave, dijo, ¿cómo lo hicieron? Pues gracias a Dios y gracias a los hermanos que han puesto su tiempo para hacer esto. Ha habido personas que les han dejado dinero, miles de dólares, y no han podido levantar ni una casita. Y nosotros en poco tiempo, pocos hemos levantado este lugar. Cuando nosotros verdaderamente unimos en este espíritu porque queremos agradar a Dios, sin ninguna ventaja, sin ninguna de forma, sino dar más que podamos para que termine la obra, eso es andar en el Espíritu y andar en la obra de Dios. Pero es que si en verdad vivimos por el Espíritu, hermanos, tenemos que caminar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, 24, ya voy a terminar. En Gálatas 5, 24 al 25. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. ¿Sí o no? Si decidimos o entendimos la promesa del Espíritu, la recibimos cuando nos bautizamos, ¿qué consejo me da Dios? Ok, si hoy vienen por el Espíritu, porque el Espíritu los llama por medio de su palabra, entonces dice, caminen también con el Espíritu. Andemos también el Espíritu. Y saliendo de aquí, siempre lo traigamos a uno de nosotros. Siempre, Señor, yo te pertenezco. Así es que, esta es la invitación. ¿Quieres ser libre de esa maldad? Porque es una maldad. En el día de Pentecostés, todas las personas que estaban ahí, antes de que oyeran la palabra de Pedro, todos estaban condenados. Estaban bajo el poder del maligno. ¿Quieres ser libre de esa maldad? Es duro de decirle a la carne que no, ¿verdad? Es muy duro decirle al deseo. Es prácticamente, imaginémonos a un Abraham cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. A lo que Abraham amaba mucho a su hijo, era lo que estuvo esperando por casi 50, 60 años. Ahora Dios dice, sacrifícame a tu niño. ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Qué iba a hacer un hombre de fe? Lo tenía que hacer, porque un hombre de fe es lo que hace. Oye la palabra y la hace. No te engañes, un hombre de fe hace lo que dice la palabra de Dios y lo sacrificó. Aquí lo sacrificó en su mente. Ahora te dice Dios, ¿quieres ser libre de esa maldad? Sacrifica tu cuerpo. ¿Pero por qué es mi cuerpo? Y tanto que lo cuido, le pongo dólares, millones, muchos dólares en maquillaje o en mi ropa, en los tenis Nike. Sacrifícalo. Y si eres una persona de fe, lo vas a hacer. Si no eres de fe, no lo vas a hacer, nunca. Porque tú eres de la carne. Y los que son de la carne siempre piensan en las cosas de la carne. Pero si quieres ser libre, Dios te invita a que tomes ese reto. Sacrifica tu cuerpo, obedeciendo el Evangelio hoy. Y a partir de ahí te vas a ser guiado por el Espíritu. Al principio lo vas a ver muy suave. Ay, qué bonito se siente. Pero te va a venir la prueba, hermana. Le va a venir la prueba. Así como te acuerdas cuando Jesús se bautizó
inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches sin tomar alimento y vino a ser probado por Satanás. Yo creo que estar sin comer 40 días no cualquiera aguantamos. ¿Pero por qué aguantó Jesús? Porque Jesús era un hombre de fe, era el autor de la fe. Y Satanás le hizo lo que le hizo Juárez el aire, no le hizo nada, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, no le pudo hacer nada. A nosotros dice Pablo que nos va a tentar Dios nomás hasta donde nosotros podamos, ¿qué? Resistir, no más, nada más. Él sabe que tú puedes. Es como cuando le digo a mi hijo, llévate este saco de cal en el lomo. No, que no, claro, yo estoy diciendo algo que puedes hacer. Un saco de cal no pesa más que 40 libras. Lo puedes hacer. Yo te pongo algo que, mira, no te voy a mandar a hacer algo que no puedes hacer. Pero si sé que puedes barrer. Lo puedes hacer. Niños no pueden pintar porque hicieron ahí un cochinaje grande. Bueno, si quieres ser libre de esa maldad, hasta aquí llega contigo, pero aquí hay un verdadero amor. Si tú quieres de esa maldad, no vas a llegar a nada, pero cuando quieres seguir a Cristo, ahí sí hay amor, ahí vas a encontrar honra y vas a encontrar gloria. Así es que, si quieres seguir las pisadas del Maestro, te invita a Él. Sigue las pisadas del Maestro. Y te aseguro, ¿sabes qué pasó cuando Cristo venció? Los ángeles le servían a Él. Él fue el primero que le pegó a Satanás en la cabeza. Y luego vinieron varios. Haz de cuenta, imagínate que cada uno pegándole una pedrada a Satanás en la cabeza. Cada uno que vencía con el Espíritu Santo de Dios, Satanás estaba desgarrado. Cada uno que venía después de Cristo, vinieron muchos que también vencieron a Satanás. Tú lo puedes lograr. Si tienes ¿qué? Fe. Con ese pensamiento te doy, que Dios te bendiga y te dé mucho entendimiento. Vamos a tomar la cena del Señor, los hermanos que han sido apuntados. Y si ese es tu deseo, pásale al frente cuando se haga el canto de invitación y pide que se te bautice para que recibas el Espíritu Santo de Dios. Vamos a pasar a la cena.